Minorías étnicas, los embera. Se encuentran dispersos en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Putumayo, Risaralda y Valle del Cauca. El territorio inicial de los embera fue en los cauces superiores del río Atrato y San Juan. Se encontraba poblado por múltiples grupos étnicos diferenciados. Los embera conservan gran parte de su pensamiento propio, tradición oral y celebración de rituales. Se destaca dentro de su cultura la figura de Jaivana, quien se desempeña como médico tradicional y además ejerce la autoridad, el control social y el manejo territorial. En sus ceremonias utilizan bebidas como el pilde o borrachero para comunicarse con los espíritus. De acuerdo a su cosmovisión, el mundo se divide en tres submundos: el mundo de arriba, donde habitan los espíritus de los muertos, los gallinazos reales y Caragaví; su héroe cultural, el mundo intermedio, donde se encuentran Trutuica y otros espíritus, como la madre del agua, que toman la forma de animales o monstruos, y en el último, los seres humanos. Anteriormente vivían en tambos o viviendas circulares, ubicadas a lo largo de los ríos. Hoy en día viven en poblados en los cuales se conserva la vivienda tradicional. Esa es una de las construcciones de madera de forma circular, sobre pilotes a una altura de 1.50 o 2 metros sobre el nivel del suelo, con techo cónico de hojas de palma. La familia se constituye en la unidad mínima de su organización social. Chapacús es el nombre que se le da a un núcleo de parientes formados por distintas generaciones: abuelos, padres, nietos y primos, hasta segundo grado de consanguinidad. Los miembros del grupo viven juntos y comparten trabajos y ceremonias. Los emberas basan su economía en la construcción de canoas, cultivo de maíz, caña de azúcar, arroz, yuca, frijol, gran variedad de plátano, chontaduro, piña, aguacate, borojó y cítricos. Entre las actividades productivas se destaca la caza, la pesca, la alfarería. Los embera, chamí. La mayor parte de su población habita en el río San Juan, de los municipios de Pueblo Rico y Mistrato, ubicados en el departamento de Risaralda. El segundo núcleo de la población chamí se encuentra en los ríos Garrapatas y Sanquinini, municipios de Dobío y Bolívar, departamento del Valle del Cauca, y en el resguardo de Cristianía, municipios de Jardín y Andes. En el departamento de Antioquia también se encuentran asentamientos chamí, en los departamentos de Quindío, Caldas, el Valle del Cauca y en el Caquetá. Los chamí comparten la historia prehispánica y colonial de los embera, caracterizado por su continuación resistencia a las incursiones conquistadoras hasta el siglo XVII, cuando la mayoría de los pueblos huyeron hacia las selvas. En el proceso de asentamiento en su actual territorio han estado en permanentemente contacto con poblaciones mestizas y afrocolombianas con las que se comparten su área de ocupación, así como con otros actores de la sociedad mayoritaria que han configurado la dinámica social y económica de sus asentamientos. La parentela, base de la organización social, está integrada por el padre, la madre, los hijos de la pareja y sus respectivas familias. La autoridad la ejerce el jefe de familia, generalmente una persona mayor. Su organización política recae en el cabildo, figura que a pesar de ser esencial para las relaciones externas de la comunidad, no ha desplazado el poder de las autoridades tradicionales para establecer formas de control social. Al igual que para los demás grupos embera, el Jaivana, no hombre o mujer, tiene una función de gran importancia en el manejo de la vida mágico-religiosa del grupo.
El sistema de producción de base en la agricultura de selva tropical en parcelas donde cultivan café, cacao, chontaduro, maíz, frijol y caña de azúcar, entre otros productos. Además practican la caza, la pesca, la recolección y en menor medida la extracción de madera y oro. Estos grupos se destacan por la dispersión de sus asentamientos ubicados sobre las cuencas de los ríos, en donde han desarrollado por cientos de años una cultura adaptada a los ecosistemas de selva húmeda, tropical. Habitan en tambos rectangulares construidos en gauda, separados entre sí y ocupados por varias generaciones de una familia extensa. Actualmente los planes de vivienda impulsados por las entidades gubernamentales y religiosas han propiciado la nucleación de sus asentamientos. Hoy en día son comunes las veredas conformadas por varias viviendas, una casa comunal donde está el cepo y una escuela. Emberas Catío. Este pueblo indígena se localiza en los departamentos de Córdoba, sobre los ríos Sinú, Esmeralda y Río Verde, en el noroccidente de Antioquia, donde se concentra el mayor número de su población. En el Chocó, sobre la carretera Quibdó-Medellín, también se encuentran en los departamentos de Caldas y Putumayo. Parte de su territorio ancestral coinciden con el Parque Nacional Natural de Paramillo, en los límites de los departamentos de Córdoba y Antioquia. Los Emberas Catío se asientan en los caseríos y sus características culturales son similares a las encontradas para los Embera. En general, los Emberas se consideran como hombres de río, Emberadovida, y como hombres de montaña, Emberayavida. A estos últimos pertenecen los Emberas Catío, los chamí y los indígenas Embera del Alto Andagueda. El río a lo largo del cual construyen sus tambos es además parte importante de su cosmovisión. Su vivienda es conocida tradicionalmente como tambo. Consiste en un armazón de madera de planta circular o rectangular, construida sobre pilotes a una altura de unos 50 a 2 metros sobre el nivel del suelo, con techo cónico de hojas de palma. Se ascienden por un madero al cual se le hacen muescas a manera de peldaños. La mayoría de las veces los tambos no tienen paredes exteriores ni divisiones internas. El piso se hace de estrellitas de palma. Sobre una base de tierra se construye el fogón. A su alrededor se desarrollan actividades cotidianas, diurnas y nocturnas. La mayor parte de los productos del mobiliario son elaborados por ellos mismos, a partir de materiales propios de la región, que sirven para satisfacer necesidades básicas. El eje de la organización social es la familia nuclear, siendo el padre quien ejerce la autoridad central en los dos aspectos domésticos y familiares. El parentesco es bilateral, es decir, por línea materna y paterna. La comunidad está dividida en grupos locales de parientes y vecinos, habitantes de viviendas cercanas, quienes participan de actividades sociales comunes como mingas, trabajos colectivos y fiestas. El sistema de trabajo puede ser individual para el cultivo en sus parcelas o comunitario. Al igual que en el pueblo Embera, el Jaivana desarrolla una labor de gran importancia en la organización social. Su conocimiento de los Jai, o esencia de los seres y las cosas, le permite tener un reconocimiento que se extiende ampliamente en la región. A diferencia de otros grupos, no se nace siendo Jaivana. Para ejercer sus funciones se requiere de un proceso de aprendizaje en el que otro Jaivana enseña los cantos, la construcción de los bastones y las formas de comunicación con los espíritus. Su organización política se basa en los cabildos mayores y menores. Su economía está sustentada en el cultivo del maíz, seguido por el plátano. Del maíz se extraen las harinas que llaman monía. También se destacan por ser buenos cazadores, labores desarrolladas por los hombres, mientras las mujeres se dedican al cuidado del hogar, la pesca, la huerta y cría de especies menores. Los perros son empleados en la cacería. El raíz es la manera con la que se define la cultura característica propia del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Si bien estos son conocidos también como sanandresanos, lo cierto es que dicho
Gentilicio corresponde en sentido amplio a un grupo más diverso que incluye a los inmigrantes de las islas durante el siglo XX. Los raizales, en cambio, se entienden aquellos que tienen una identidad definida basada en su historia, sus manifestaciones culturales. La religión. Se parte del principio de que la cultura raizal se basa sobre la identidad protestante. Lo cierto es que muchos raizales se hicieron católicos dentro del proceso anterior de colombianización, y por lo tanto los estudiosos de la cultura han definido que lo importante es la fe y la religión vivida con rectitud dentro de su iglesia. Sin embargo, la importancia de los pastores bautistas dentro de la estructura cultural raizal es indiscutible, y según la sociología, estos se han fundamentado muy especialmente en el pastor Martin Luther King como reivindicador de los derechos de un pueblo. Su lengua. El otro elemento fundamental es la lengua, el criollo sanandresano, al cual se le ha dado importancia como elemento de identidad, pero esto no fue siempre así. La realidad de las islas es la presencia de 3 idiomas, los cuales hacen parte de la vida del pueblo a su manera. El inglés, introducido por los británicos del siglo XVII, el castellano, introducido por los colombianos del siglo XX, el criollo sanandresano, inglés criollo o creole. Con el inicio del proceso de reestructuración raizal, el criollo sanandresano fue puesto dentro de los elementos culturales a defender, pero en este sentido existe dentro de los mismos raizales puntos de vista diferentes, como aquellos que ven la promoción del uso del inglés y el castellano como más útiles para su desarrollo. Su raza. Por lo general se piensa que el raizal como de raza negra y de origen africano, pero este es otro elemento que desconoce la cultura raizal, conformada también por un fuerte elemento británico. Otros aspectos culturales de los raizales son su vivienda y su música. La vivienda raizal guarda la relación con la vivienda tradicional de los antillanas anglófonas, de colores vivos, de madera y en una combinación de estilos ingleses y africanos. Lo mismo